Bueno, cuando usted desee, doctor. Perfecto. Deme un minutito más. Sí, sí, con gusto, porque mire, siguen entrando los chicos. Usted, doctorita, ¿qué materia imparte? Yo soy bióloga, pero soy... hay un eco. Pero soy especial, bueno, trabajo más con cultivo in vitro de plantas, doctor, y damos la materia de primer semestre de técnicas biológicas en biología. Entonces ahí hablamos todo sobre técnicas para estudio de vegetación, de animales, pero también la parte de microbiología. Después doy biotecnología en secto para biología y agronomía. Y tocamos temas generales de la biotecnología, ¿no es cierto? Hablamos transgénicos, ahora edición génica y después bioremediación, células madre, dar un enfoque general. Y en biología, en bioquímica, doy biología celular, que son los chicos principalmente que están aquí, ¿no? Que es la materia de primer semestre donde vemos célula, solamente la parte de célula. Okay. Súper interesante, es bastante diverso, ¿no? Sí, sí. Sí, esas son las materias que imparto en 2 facultades diferentes. Okay. Usted, al empezar la charla, si nos cuenta un poquito también del trabajo que hace, porque además estas charlas es un poco para incentivarlos a los chicos, sobre todo de biología, que vean un poco el campo profesional. Entonces, si nos cuenta el trabajo que hace, cómo llegó a ser director del laboratorio, cómo trabajan ahora en la parte molecular con el grupo que tienen de biólogos moleculares, eso un poquito de su maestría en genética forense también, ¿no? Exactamente. Ya, sí, con gusto. Por supuesto, voy a hacer una breve presentación de mi currículum, a qué me he dedicado. Eso también es importante para que los chicos vean el esfuerzo que también se tiene que hacer para lograr las cosas y que hay que trabajar duro y estudiar. Es verdad, es verdad. Bueno, nunca termina de aprender, ¿no? Nunca Afortunadamente, bueno, hemos escogido una carrera que es bastante apasionante también. Eso, cuando nos gusta lo que hacemos, estamos felices aprendiendo cosas cada día. Exactamente. A ver, voy a intentar una vez más. No, hace rato no me ha dejado volver la anfitriona. Pero si no, ya estamos hasta ahora, entonces no hay problema. Estamos 87 ya, 88, sí. Hay docente. Betty, ¿cómo estás? Hola, Betty. Marisol Toledo, ella también. Hola, es la directora del museo ahora es la responsable de los laboratorios de la carrera de biología. Entonces hay muchos docentes también que están muy interesados. No puedo ver los demás, pero seguro hay muchos docentes más que estaban muy interesados en la charla, ¿no? Excelente. En ese sentido, entonces, vamos a empezar. Ya está, cuando ustedes... Me avisa, por favor, si la pantalla se ve completa. Ya. Por el momento no. Ahora sí. Ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, doctor Pablo, quiero en primer lugar agradecerle de parte de todos los estudiantes, los docentes de la Universidad Gabriel René Moreno por su tiempo. Sabemos lo ocupado que está. Además da muchísimas charlas y yo he estado en varias de sus presentaciones. Por eso, gracias a Esdenka que me contactó con usted, pude pedirle que nos dé esta charla porque creo que es muy importante para que todos vayamos conociendo cómo se hacen las vacunas, qué riesgos, si es que los tienen o no, y podamos ir un poquito dejando algunos mitos que realmente hay bastantes también, ¿no? Y también que todos estemos informados y podamos realmente tomar las decisiones adecuadas. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Usted ya nos va a hablar, él es biólogo dedicado a la parte molecular y ha hecho una maestría, como nos va a contar, en genética forense y bueno, es director del laboratorio Biomolab, que está en La Paz, pero quizás tiene también algunas sucursales por acá, él nos va a contar. Gracias, doctor Pablo, por su tiempo, su predisposición. A usted, doctorita, por la gentil invitación y bueno,
Siempre gustoso de poder informar, de poder guiar, de poder compartir lo que sé. Mi especialidad, como había mencionado, es biología molecular y genética. Yo soy biólogo titulado de la Universidad Mayor de San Andrés y mi maestría la he realizado en genética forense, en DNA Profiling en la Universidad of Central Lancashire, en Preston, Inglaterra. Y bueno, tengo experiencia fundamentalmente en investigación en laboratorios tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente soy el director del laboratorio Biomolab, que en el momento solo tenemos sucursal en La Paz, pero bueno, pronto esperamos expandirnos. Fundamentalmente mis labores ahora son administrativas, pero la idea del laboratorio Biomolab es especializarnos en biología molecular y todas las herramientas que pueden ser utilizadas en el diagnóstico y también en el apoyo en la investigación, bueno, en lo que se pueda. Quiero ya empezar esta charla, vacunas específicamente el caso de COVID. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar un poco de la historia de las vacunas, quiénes eran estos personajes, Jenner, Pasteur y Jonas Edward, además de muchos otros, ¿no? Pero he querido citar estos porque han creado hitos en la historia de la vacunación. Vamos a hablar brevemente cómo funcionan las vacunas sin entrar en algo muy técnico y muy profundo porque daría realmente varias horas. Yo no soy inmunólogo, pero entiendo lo fundamental. Después vamos a pasar a los tipos de vacunas y ahí vamos a hablar específicamente del tema COVID, cuál es la diferencia entre vacunas de virus atenuados, virus inactivados, los vectores virales y las vacunas de ARN mensajero. Y finalmente vamos a cerrar esta charla con la importancia de la vacunación. Entonces, en el siglo XVIII, Edward Jenner era un inglés que en esta época estaba arrasando fuertemente la viruela y se había dado cuenta que las personas que trabajaban con las vacas, ordeñándolas, tenían menores síntomas y menores secuelas de esta enfermedad. Entonces le llamó la atención. ¿Qué sucedió? Es que un tipo de la viruela que infectaba a las vacas producía cierto tipo de algo extraño. Bueno, en esa época no se sabían lo que eran todavía los anticuerpos. Entonces, él tuvo la idea de que si sacaba la sangre de las vacas y las inyectaba en los humanos, ese componente iba a desarrollar, iba a despertar, iba a promover una respuesta del sistema inmunitario, e hizo la prueba con un niño de 9 años, y después, bueno, el niño no se enfermó, y entonces empezó a repartir esta nueva medicina milagrosa a varias personas y las personas no se infectaban. Ha tenido que pasar casi 100 años para que ya el padre de la microbiología, el señor Pasteur, Louis Pasteur, en Francia, bueno, que ha sido el primero en describir que existen algunos agentes patógenos que los ha denominado gérmenes, podían ser el causante de varias enfermedades y entre esas, bueno, las enfermedades infecciosas. Bueno, el señor Louis Pasteur, como todo ser humano, decidió irse de vacaciones, tenía un asistente al laboratorio y estaba trabajando con un tipo de infección gastrointestinal que afectaba a las aves. El asistente, entre todas sus tareas, se distrajo y en el cultivo que estaba produciendo, se dio cuenta que habían algunos que, bueno, evidentemente algunas bacterias que habían muerto y estaban atenuadas. Pese a eso, como estaba haciendo este tipo de experimentos, inoculó a las aves, o sea, les dio esta preparación y se dio cuenta que no morían. Bueno, hizo una preparación fresca y les volvió a dar, pero tampoco morían. Entonces dijo, seguramente hay un componente que hace que prepara el sistema inmunitario para que cuando venga la infección de verdad, el organismo ya pueda combatir, ¿no? Después ya pasó a una enfermedad con una implicancia humana un poco más significativa, como el caso de la rabia, y también se dio cuenta que funcionó. Ahora, la palabra vacuna justamente viene de las épocas de Edward Jenner, porque se trabajaba con las vacas. Entonces, aquel componente que venía de las vacas lo ha llamado vacuna y ha sido inoculado, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra. Ya en el siglo XX se ha trabajado fuertemente con los virus, con la caracterización, entendiendo específicamente
cómo estos agentes patógenos nos enfermaban y cómo podríamos aislarlos, atenuarlos, cambiarlos de alguna forma, ¿no? Quitarles su virulencia, quitarles esa capacidad infectiva que tienen y poder desarrollar una preparación que pueda ser inoculada y esta preparación tenga un efecto en el sistema inmunitario. Y es aquí donde quiero situar al doctor Jonas Edward Salk, que ha sido el primero en formular una vacuna contra la polio. La polio es una enfermedad causada por un virus que tiene que produce la parálisis infantil. Esta enfermedad en el siglo XX ha causado millones de muertes de niños y se veían sumamente afectados. Como podemos ver acá, utilizaban un aparato conocido como el pulmón de acero, el Iron Lung. Era una máquina que, debido a que la infección era tan fuerte, producía parálisis en los músculos. Bueno, obviamente como afectaba el sistema inmune, evitaba que los músculos como el diafragma se puedan contraer y la gente, los niños morían porque dejaban de respirar. Entonces, este es uno de los pocos pacientes que ha logrado sobrevivir. Lamentablemente, toda su vida ha sido dependiente. Son 70 años que vive, actualmente es abogado en Estados Unidos, pero ha hecho toda su vida a partir de este pulmón de hierro que es, del que es dependiente, ¿no? Pero gracias a estrategias efectivas como la vacunación, se ha logrado erradicar la enfermedad, al punto que ya no hay fábricas que produzcan estas máquinas. Bueno, y este señor ha tenido bastantes problemas en encontrar los repuestos, porque también la máquina o funcionaba mal o dejaba de funcionar, ¿no? Pero la contribución del doctor Salk ha sido bastante altruista. Él no ha patentado la vacuna y después hay otro grupo de científicos que la ha mejorado, pero ha decidido no patentar la vacuna justamente para que el acceso pueda ser universal. Se calcula que aproximadamente él en ganancias, y lo estoy hablando de los años 60, hubieran sido de 7,000 millones de dólares. Pero para él, el impacto que podía tener esta vacuna para llegar a todos ha permitido que esta enfermedad pueda prácticamente ser erradicada. Ahora, ¿cómo funcionan las vacunas? Existen varios elementos diversos en el sistema inmune, pero para ponerlo de forma bastante simple e ilustrativa, uno recibe una inyección que es reconocida por algunas células del sistema inmune, donde principalmente vamos a tener a los linfocitos B. Los linfocitos B son los que reconocen a los antígenos. Los antígenos, bueno, son los cuerpos extraños, ¿no? Pueden ser toxinas, pueden ser partes de bacterias, pueden ser partes de virus. Cuando son reconocidos, se lanza una serie de señalización celular donde se les indica a las células plasmáticas que produzcan los anticuerpos. Y los anticuerpos son estas moléculas en forma de Y que van a tener fundamentalmente dos funciones. La primera de neutralizar, entonces acá van a bloquear a la proteína S, que es la que interactúa en el caso del coronavirus con el receptor AC2 y va a permitir la infección, pero también va a marcar para que otros tipos de células del sistema inmune vayan degradando estas moléculas. Entonces, las vacunas en sí no van a evitar que un paciente se infecte, pero lo que sí van a hacer es que el organismo se encuentre preparado para que en caso de infección no se desarrolle la enfermedad, ¿no? Entonces, el agente patógeno en este caso es el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad es la COVID. De igual forma, el virus es como el virus de inmunodeficiencia produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad es el SIDA y el agente patógeno, el virus, es el VIH. Doctor, ¿podría aceptarlo? Tengo como muchos estudiantes, quizás sí, se pueda, o si es que claro, se puede. Sí. Gracias por una vez. Qué bien que me dice, porque como yo veo la pantalla entera. Entonces, no, solo esta vez, porque hay muchos esperando, pero ya no lo interrumpo más. Por supuesto. Me parece que ya está, ¿no? Sí, ya está, gracias. Bueno, entonces es así como se prepara el sistema inmune y eso es lo que deseamos, ¿no? Ahora existen varias estrategias para la producción de vacunas. Y en esta diapositiva solamente estoy citando a las que tienen un impacto más significativo y las que están directamente asociadas con el COVID. Existen otros tipos de vacunas, pero bueno, vamos a hablar fundamentalmente de estas 4
que son el virus atenuado, el virus inactivado, las partes del virus o el vector viral. Acá también tenemos que incluir a la tecnología más reciente, que es la del ARN mensajero. ¿Cómo se hacen las vacunas? Hablando sobre el virus atenuado es un virus vivo, pero que está bastante debilitado, ¿no? Ahora, ¿cómo se producen estos virus? Se necesita replicar un sistema biológico donde se puedan los virus reproducirse. Entonces, de acuerdo a los conceptos fundamentales en virología, los virus, por convención, están vivos cuando infectan a una célula, pero están muertos cuando están dispersos en partículas virales. Y esta convención viene a partir de la teoría celular, que establece que la unidad fundamental de la vida es la célula. Los virus no son células, ¿no? Los virus son partículas de ADN o ARN que están envueltos en una cápside viral, que están envueltos en un tipo de cobertura, ¿no? Pero no tienen las otras características que sí tienen otros organismos unicelulares como las bacterias, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros inyectamos, las personas que producen esto, se ha trabajado mucho en el sistema de huevos fertilizados, entonces se van haciendo estas inyecciones y cada vez que se va pasando de este huevo a este huevo a este huevo, el virus va perdiendo capacidad replicativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya llegue al último, esté suficientemente debilitado para que cuando sea inoculado, sea inyectado en un humano o en un animal, produzca una respuesta inmunitaria, pero no produzca la infección. Ahora, este es un sistema que toma tiempo. Imagínense cuánto tiempo toma, no solo en fertilizar los huevos, ¿no? Sino en hacer cada pase y hacer las titulaciones respectivas para saber cómo está reaccionando el sistema. Una forma más simplificada y más fácil es hacerlo mediante cultivo celular. El cultivo celular son células generalmente de mamíferos aisladas en una solución, que es el medio de cultivo, que tiene todos los nutrientes necesarios para que puedan crecer. Los virus son específicos para los tejidos y para las células, entonces tiene que ser una infección, una célula especializada, ¿no? Por eso, por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana infecta a las células del sistema inmune. Y generalmente los pacientes no fallecen porque se ha habido comprometido otro órgano, sino es que como el sistema inmune está sumamente debilitado, las infecciones conocidas como oportunistas van a poder colonizar esos otros nichos porque ya no están los vigilantes, ya no está el sistema inmune. En el caso del COVID, del virus SARS-CoV-2, el receptor AC2 lamentablemente está expresado en varios tejidos y para que un virus pueda infectar es una unión bastante específica como una llave cerradura entre el sitio de unión, ¿no? En este caso es el receptor de la angiotensina, de la enzima convertidora de la angiotensina, que va a infectar y este receptor se encuentra en varios tejidos, ¿no? Es por eso que algunos pacientes van a tener consecuencias en los pulmones y otros en los vasos, una trombosis, van a tener daño renal, pueden ser infectadas cierto tipo de células en el cerebro y es justamente por la expresión de este receptor. Volviendo al tema del virus atenuado, del virus inactivado, se hace el cultivo celular, se inocula con los virus, se espera un tiempo a que el sistema biológico, que en este caso serían las células de mamífero puestas en los frascos de cultivo, vayan reproduciéndose, se hace una purificación, una formulación en función a la cantidad de virus que existen y después se pasa al envasado, ¿no? En la parte de la formulación, tanto es el virus atenuado como el virus inactivado, porque en este caso es el virus muerto que se puede inactivar tanto por calor como por formas químicas, es titulado, es cuantificado y después es envasado. Entonces, esta es una tecnología bastante eficiente, pero en las tecnologías de producción de virus son las más antiguas, ¿no? En el caso del COVID, esta es la forma que produce la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china. Una versión un poco más moderna son las vacunas con vector viral. Entonces, se necesita un vehículo para transmitir la información, pero en este caso ya no es el virus, es solamente la proteína S, la proteína, el coronavirus es más o menos así, ¿no? Es como una pelotita con sus coronitas, y lo que se ingresa a un vector, que en este caso es el adenovirus, entonces mediante
ingeniería genética se utiliza este vector, el adenovirus, que es un virus que naturalmente infecta a los humanos, pero se lo edita, se sacan las partes específicas que van a producir una condición patológica que van a infectar al humano, se sacan esas partes y se pone solamente las instrucciones de la proteína S. Entonces, se ponen acá las instrucciones, se editan con el gen solo de la proteína S del coronavirus, ya se produce un nuevo virus y eso se inyecta. Entonces, las vacunas como Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik, están utilizando esta tecnología. Entonces, cuando uno le meten, es un adenovirus modificado, que no va a producir una infección como adenovirus. Simplemente está poniendo el antígeno, que en este caso es la proteína S, para que sea reconocido por el sistema inmune, se produzcan anticuerpos y el sistema el organismo en sí esté preparado para una futura infección. Pero ha surgido una idea innovadora, y aquí es donde voy a hablar de la tercera, bueno, del tipo más nuevo de formas de vacunas, que son los del ARN mensajero, ¿no? Entonces, de forma general, en el núcleo de la célula se encuentra el ADN. En todas las células tenemos todo el ADN, que son aproximadamente 2 metros de largo, si lo desarrollaríamos, que está sumamente compactada. Después viene una fase de transcripción, donde el ADN se va a volver ARN, y después una fase de traducción donde solo o sea, en el ADN tenemos toda la información, pero solamente queremos transcribir una pequeña parte, esa pequeña parte se va a volver ARN mensajero, y después el ARN mensajero va a ser transcrito en una proteína. Entonces estamos utilizando un sistema natural para poder producir una proteína. Entonces, en el caso de las vacunas de ARN mensajero, que son las más nuevas, directamente nos meten el mensaje para producir la proteína, y la proteína en este caso es la proteína S, que es la que va a activar una respuesta inmunitaria. Entonces, se aprovecha de la misma maquinaria celular del organismo, ¿no? Porque las células son como una fábrica. Entonces, para tener algunas instrucciones particulares no es necesario tener toda la biblioteca, ¿no? Y eso es lo que les estaba diciendo. Solamente se nos inyectan las instrucciones en forma de ARN mensajero para que el propio organismo produzca la proteína S. Entonces, la proteína S por sí sola, si bien está asociada y es un actor fundamentalmente para la infección, no tiene el resto de información para que llegue una infección y nosotros estemos produciendo coronavirus. Solo se produce la proteína S en el caso de las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? No, si quieres, es necesario tener una muestra del virus. Una vez que se tenga la secuencia de la proteína S, ya se puede desarrollar las vacunas de ARN mensajero. Es necesario solamente recurrir a la proteína en formato digital, a tal punto que cuando ya se había secuenciado el virus, BioNTech, que es socio de Pfizer, ya tenía 4 candidatos listos y no tenía muestras del virus en sí. Tenía la secuencia de la proteína S, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las ventajas? Que en el caso del ADN y el ARN son secuencias lineares, ¿no? Otra estrategia de vacunación de la cual no he preparado una diapositiva porque no pensaba que era relevante en este caso, es solamente separar las proteínas, en este caso la proteína S. Pero la fabricación de proteínas lleva varios desafíos, fundamentalmente a nivel estructural, a nivel de plegamiento de proteínas, de cómo van a pasar de estructura secundaria a terciaria y se van a asociar potencialmente en subunidades. Es realmente una limitación que tenemos como científicos, que sí se están haciendo varios avances, pero es bastante complicado. Es mucho más fácil darle las instrucciones y que el propio organismo produzca una proteína con un plegamiento adecuado. Un plegamiento adecuado va a darle una estructura precisa y esta estructura va a ser reconocida para que se desarrolle una respuesta del sistema inmunitario, ¿no? Tan rápido avanzan las vacunas de ARN mensajero que, por ejemplo, el candidato de Moderna estaba listo en un mes para ensayos preliminares, ¿no? Después de que se había declarado como una pandemia. Entonces, ya esta tecnología es mucho más rápida en comparación a la
tecnología de los virus inactivados que necesitan el sistema biológico, que tarda bastante tiempo solamente en obtener la formulación. Y después de eso tenemos que pasar por fase 1, fase 2, fase 3. Cada una de las fases involucra un número suficiente de voluntarios para saber cómo está reaccionando el sistema inmune. Y ahora, las vacunas, para ser aprobadas, tienen que pasar por un proceso bastante largo y riguroso, porque le estoy hablando de 1940, se han lanzado unas vacunas que pensaban que eran eficientes, pero han producido una gran cantidad de muertos. Entonces, justamente por eso los entes regulatorios en cada uno de los países, que podría ser el CDC en Estados Unidos, tienen que pasar por varias fases, que a veces es un poco burocrático, pero demostrar la eficacia de la vacuna y demostrar que los efectos secundarios no son significativos. Algunos de ustedes han debido pasar por efectos secundarios de la vacuna, que es fiebre, dolor de cuerpo, malestar general, pero son pocos días, ¿no? Un efecto secundario no podría ser la pérdida de la vista, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se van pasando por esta fase de voluntarios para analizar cómo están respondiendo. Entonces, ya se tienen esos datos y justamente en función ya a las proyecciones estadísticas con esos datos, más o menos se puede saber si una vacuna va a cubrir las variantes o cuánto tiempo puede dar inmunidad, porque es muy importante que el fabricante colecte esos datos y de forma transparente lo pase a las entidades regulatorias para la adecuada aprobación, ¿no? Pero dicen, esta tecnología del ARN mensajero es bastante nueva, que no se sabe, que nos va a cambiar el ADN. Y yo les digo que cambiar el ADN es algo posible, pero es muy difícil. Y las vacunas de ARN mensajero no están ni por si acaso diseñadas para eso. Para cambiar el ADN sí existen otro tipo de herramientas, como las de CRISPR, que son de edición genética. Y para darles una idea, hay muy pocos fármacos aprobados por CRISPR. Y el primer tratamiento en muchos fármacos es de $1 millón, más $350,000 por dosis de mantenimiento por año de por vida. Entonces, como pueden ver, es una tecnología emergente, es una tecnología que justamente por los desafíos de ingresar a la célula y darle ese tipo de instrucciones, lo hace muy difícil. En el caso del ARN mensajero, no se ingresa a la célula, directamente se utiliza a los ribosomas, que es la parte de la célula que que transforma la información de ARN mensajero en proteínas. Entonces, el ADN está protegido, ¿no? Está protegido dentro del núcleo y no se puede acceder por estas vacunas. Entonces, ¿cómo ha surgido la idea de las vacunas de ARN mensajero? Se ha aislado el ARN justamente de ciertas proteínas de conejo, se las ha insertado en huevos de rana, y se han dado cuenta que el producto, la proteína, eran del mismo conejo y no eran de la rana. Entonces, con eso se ha probado que esta tecnología se podría aprovechar de la fábrica justamente del natural del organismo para producir, para tener un producto, ¿no? Pero bueno, han habido ciertas piedras en el camino porque no puede haber ARN circulante. Justamente tiene que ser eliminado del cuerpo, ¿no? Porque las señales en el organismo son bastante precisas. Entonces, el ADN va a estar ahí, pero hay una porción en un momento específico que va a ser transcrita ARN para dar una señal en un momento puntual. La señal no tiene que estar expresada en todo momento, porque si se expresa en todo momento, por ejemplo, una señal de proliferación celular, va a tener una consecuencia como el cáncer. Entonces, la célula tiene que reconocer esos mensajes que no estén siendo expresados constitutivamente para cortarlos, para degradarlos, para destruirlos. Y este era el caso del ARN mensajero libre, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho algunas modificaciones estructurales y se cambia sobre todo algunas bases, se ponen algunos análogos en las vacunas, ya no son reconocidas por el sistema inmune, no son degradadas rápidamente, evidentemente en el tiempo va a haber una degradación y es por eso que en el caso de esta tecnología es muy posible que necesitamos refuerzos después del tiempo, no solamente porque si hay degradación, sino porque los refuerzos se van a adaptar más a un escenario más real en ese momento, donde existen otras variables. Entonces, de alguna forma se va a actualizar la base de datos de virus. Bueno, esto se desea para entrenar al sistema inmune, para reconocer lo extraño, pero no destruir el mensajero, ¿no? Ahora, el desafío de estas vacunas era cómo van a ingresar.
en el caso de las otras vacunas, era el virus directamente, entonces el virus infectaba, ya estaba alterado, ya estaba debilitado de alguna forma, pero lograba producir una respuesta inmunitaria. En el caso del vector viral, es un vehículo, es un virus justamente que va a inyectar las instrucciones. Pero en el caso del ARN mensajero, porque el ARN estructuralmente es bastante menos estable que el ADN, entonces es más frágil. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha ideado para que la tecnología del ARN mensajero pueda ser eficiente, ¿no? Para esto se ha aplicado una capa de lípidos que puedan atravesar fácilmente la bicapa lipídica de la que está compuesta la célula. Entonces, por la polaridad que tienen estos lípidos, el ARN tiene carga negativa, y después de mezclar 5 tipos de lípidos se forman este tipo de globos que va a permitir entrar a la célula. Una vez que ingresa a la célula, va directamente a las ribosomas para que se puedan producir las proteínas que son exportadas. Son reconocidas por el sistema inmune como si fuera un virus, pero solo son reconocidas esos lugarcitos, ¿no? Esas proteínas que están sueltas. Y se van a formar los anticuerpos por el proceso que había descrito previamente, fundamentalmente por las células plasmáticas. Ahora, ¿cuál es la importancia de la vacunación? Este es un ejemplo, es el ejemplo del sarampión. Miren cuál era la incidencia, o sea, la cantidad de casos confirmados por cada región en los 80. Después de campañas fuertes de vacunación, el 2017 estaba, la reducción ha sido significativa. En el caso de la viruela, la Organización Mundial de la Salud la ha declarado erradicada en 1980. Entonces, es por eso que es sumamente importante hacerse vacunar. Y no solo con el caso del SARS-CoV-2, con las otras enfermedades que pueden tener también consecuencias fatales, ¿no? Por eso el Estado ha diseñado una estrategia para que, bueno, si alguien quiere recibir el bono, el niño quiere recibir, tiene que tener el esquema de vacunación justamente por esto. Y ahora vemos un problema en el caso de las vacunas, que el acceso de los países ha sido de forma inequitativa, ¿no? Entonces, Occidente y el norte estaban bastante cubiertos, pero no África. ¿Y de dónde ha surgido la nueva variante? De África. ¿Por qué? Porque las personas no están inmunizadas. Se le da una oportunidad natural al virus para que pueda mutar, para que pueda cambiar ciertas secuencias, y mediante el impulso de la selección natural, las variantes que son más eficientes van a predominar, y eso es lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? La variable brasilera era predominante en una época hasta que llega la delta, y así, porque el virus evolutivamente quiere buscar la mejor estrategia para poder reproducirse y para poder continuar, ¿no? Para poder perpetuarse. Ahora, un virus que es sumamente agresivo y mata al hospedero no es una estrategia biológica sostenible, porque no se va a poder reproducir y no va a poder transmitirse. En cambio, un virus que no mata al hospedero, pero tiene alta tasa de transmisibilidad, va a continuar replicándose, y este es el caso de varios virus de la gripe o de la influenza, ¿no? Algo que podría potencialmente producirse con el SARS-CoV-2 también, ¿no? Pero de aquí a un tiempo, la proyección es que pueda desaparecer o pueda ya no ser una amenaza para la humanidad. En la familia de los coronavirus hay 7 que infectan humanos, pero bueno, hasta ahora se sabe que el más letal es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-1 en el 2002 ha surgido en Asia, después ha surgido el MERS en Oriente Medio, todos, y bueno, el SARS-CoV-2, todos con los mismos factores comunes. Ha habido un animal intermedio donde ha permitido la recombinación, quiere decir que el material genético entre una cepa y otra ha sido intercambiado y ha producido un tercer elemento, y ese elemento ha tenido la capacidad de infectar a los humanos. Entonces, bueno, espero que la presentación ha sido didáctica, que hayan entendido a grandes rasgos cómo funcionan las vacunas. En un momento vamos a pasar a la sección de preguntas, pero para que puedan transmitir que las vacunas son seguras, las vacunas funcionan de distintas formas, pero cada una tiene sus propiedades. Por ejemplo, si comparamos la vacuna de Pfizer y Moderna, que tienen una eficacia mayor al 90%, estas han sido probadas en fase 3 en un escenario específicamente y exclusivamente en Estados Unidos. Si uno compararía con la Johnson & Johnson, que tiene 65%, diría la Johnson es peor, pero la Johnson ha demostrado
en ese momento ser eficiente contra las variantes, porque los ensayos en fase 3 se han realizado tanto en Sudáfrica como en Brasil. Entonces, tienen distintas propiedades, tienen distintas características, y yo lo que les podría sugerir es que mejor vacuna es un poco controversial, pero la peor vacuna es la que uno no se pone. Ahora que vienen las fiestas, nosotros les sugerimos ambientes ventilados, manos limpias, mascarilla, distancia. La vacuna no va a evitar que ustedes se enfermen, que no ustedes se infecten, pero lo que sí va a evitar son las secuelas graves. Aprovechando la época navideña y despidiéndome al final de mi presentación, bueno, el laboratorio que yo dirijo, bueno, les desea unas felices fiestas y se inunden de los mejores sentimientos de paz y amor. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la explicación tan didáctica sobre cómo se hacen las vacunas y un poquito explicar también cómo ellas pueden ayudarnos a evitar que esto continúe en nuestro planeta, ¿no? Y sea una amenaza, como decía. Bueno, seguro es que hay muchas preguntas, así que podemos empezar. Que activen sus micrófonos, por favor, y sus cámaras, aquellos que quieran hacer una preguntita para el doctor. Y así vamos resolviendo dudas, porque hay muchas al respecto, ¿no? Les pediría a todos, por favor, no excedamos los 20 minutos. Perfecto. Entonces, perfecto, a los 20 minutos ya nos vamos a despedir. Preguntas concretas, directas, para que él pueda responder y así. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, Elizabeth. Bueno, yo quería consultar acerca de la vacuna de Sinopharm. Según lo que dijo el Ministerio de Salud, se va a empezar a aplicar a los niños a partir de los 5 años. Yo quería saber si la dosis es la misma la que se está distribuyendo a las personas adultas. En realidad, para que una vacuna sea aplicada a un grupo etario o a un grupo con características especiales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas, los fabricantes han demostrado su efecto en ese grupo, en esas condiciones, ¿no? Por eso, generalmente, las vacunas Pfizer son las más utilizadas en los jóvenes y en los adolescentes porque el fabricante ha demostrado que son seguras en esos grupos y en esos escenarios. Entonces, lo responsable por parte de las autoridades es utilizar una estrategia de vacunación adecuada cuyo efecto ya esté probado, ¿no? Entonces, se van teniendo más datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en una época no se vacunaban a las mujeres embarazadas, no porque necesariamente la vacuna sea mal, sino porque no se tenían datos de la seguridad y de la eficacia. Una vez que se han tenido los datos y se ha aprobado por las agencias regulatorias, se permite que esas personas sean vacunadas. Pero esto es tuición exclusiva de los estados y cuál estrategia vayan a tener. Si es que las autoridades consideran pertinente utilizar una u otra en un grupo, es que tiene que haber un sustento, ¿no? No es algo al azar y evidentemente hay profesionales que toman este tipo de decisiones fundamentalmente basada en datos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Docentes? No sé, ¿pueden por favor activar sus micrófonos? Doctor, ¿qué le diría? ¿Ya? Muy bien, gracias. Buenas noches, dice buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es, entonces sabiendo todo lo que acaba de decir, todo muy interesante, la verdad, yo por ejemplo, ¿puedo colocarme cualquiera de las vacunas de las que actualmente hay? ¿O hay unas que sí puedo y otras no? Dependiendo de la edad y todo eso. Lo que yo sinceramente sugiero para cualquier persona es que el momento de acercarse al punto de vacunación den todos los antecedentes, ¿no? Tanto de la edad como de enfermedades de base. Entonces, el personal de salud, el médico que esté ahí, que sea el responsable del lugar, va a decir, bueno, perfecto, bajo estos y estos antecedentes. Por eso también muchas veces se mide la presión, ¿no? Porque se sabe que en algunos casos la vacunación va a generar un incremento de la presión arterial. Entonces, toman algún tipo de medicación que pueda bajar este escenario y después el paciente ya pueda ser inoculado. Entonces, cada fabricante, generalmente las vacunas están fabricadas para
la mayor cantidad de escenarios posibles. Pero hay algunas contraindicaciones en algunos fabricantes y eso depende exclusivamente del ente regulador, en este caso el Ministerio de Salud, ¿no? Porque, por ejemplo, las vacunas AstraZeneca han demostrado que, bueno, se ha visto que producen trombos. Entonces, en algunos países han dicho, bueno, de tal edad a tal edad no se vacunen con esta y se vacunen con esta otra. Por ejemplo, la vacuna de Moderna ha demostrado que, bueno, ha mostrado que en algunos pacientes produce miocarditis, ¿no? Una inflamación en el corazón. Entonces, se les dice, bueno, ustedes tienen estas otras, esta no es recomendada. Entonces, esa es la mejor forma de proceder al momento de hacerse vacunar. Bien, mientras van pensando, doctor, ¿y si usted considera que a pesar de estas contraindicaciones en algunas personas, es recomendable la vacunación? Decirle a las personas, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a vacunar si igual me enfermo y puedo infectar a otras personas? ¿Qué les diría a usted? Voy a responder la pregunta con un ejemplo. La probabilidad de desarrollar trombos por la infección natural de COVID es del 16%. La probabilidad de desarrollar trombos por una vacuna AstraZeneca es del 0.0016%. Es 1000 veces más probable, 10.000 veces más probable desarrollar trombos por efecto de la vacunación. Entonces, hay una gama muy amplia. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, pero son portadores, y hay los pacientes que llegan a terapia intensiva. De todas formas, ambos tienen la misma probabilidad de expulsar partículas virales y contagiar a otros. Entonces, si queremos realmente erradicar esto o bajarlo a lo más que podamos, es muy importante estar vacunados. Entonces, es la recomendación que haría a todos. Si alguien piensa, no, yo soy joven y estoy bien y me alimento sanamente, etcétera, y no me va a pasar nada, sí, pero puede infectar a otros y eso va a demorar significativamente el tiempo que nos podamos recuperar, ¿no? Porque esto tiene implicaciones a todos los niveles, ¿no? A los niveles académicos, económicos, y bueno, la pandemia realmente nos está afectando a todos. Ahora, aquí no se acaba. Las intervenciones humanas en los ambientes naturales están propiciando los ambientes para generar nuevos posibles agentes patógenos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ha habido el escenario del arenavirus. En Asia han habido este tipo de infecciones, ¿no? Asociadas con los murciélagos. Entonces, una vez que superemos esto, lamentablemente, por las actividades humanas, es muy probable que tengamos más de estos virus, que pueden ser epidemias, o pueden ser endémicos, o pueden expandirse hasta pandemias. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Una consulta, por favor? Siga, dicen. Buenas tardes. Una consulta. Últimamente se está propiciando la tercera dosis de vacuna, ¿no? Y no es que se haya fabricado una nueva vacuna, como hacen con las gripes estacionales. Cada año modifican un poco la vacuna y será para ese año. Aquí se estimula a que se usen inclusive combinaciones de vacuna para una tercera dosis de vacuna. Inclusive se está hablando de una cuarta dosis en algún lugar. Entonces, ¿dónde está, digamos, el efecto de aumentar las dosis en la inmunidad ante especialmente nuevas variantes? Cuando son de única dosis, que hasta donde tengo entendido ahorita solo es la Johnson, me parece que la CanSino va por la misma tendencia, es que se ha demostrado que esa dosis produce una respuesta inmune significativa. Pero generalmente la idea de las dos dosis es que la segunda presentación a esta información asociada al virus, o a la segunda presentación al virus, es la que va a desarrollar la respuesta significativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué se recomienda más dosis? Porque se ha visto que en voluntarios, mientras mayor cantidad, bueno, no necesariamente hasta cierto punto, ¿no? Si la dosis producía 79% de anticuerpos neutralizantes, la tercera dosis produce 99% de anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto está basado en datos, ¿no? Y en relación a la segunda parte de la pregunta, las nuevas dosis de refuerzo pueden tener información actualizada sobre las variantes, que la hagan más eficientes para neutralizar ese tipo particular. Ahora, este tipo de estrategias
ya no es nueva, ¿no? Por ejemplo, la vacuna contra el rotavirus en Bolivia está formulada específicamente para los genotipos prevalentes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hay una mutación de rotavirus que es prevalente en India, pero no está en Bolivia, la formulación va a ser más eficiente para ese tipo. Entonces, es posible que cuando ya la pandemia desaparezca y se vuelve endémico el coronavirus y estacional, ¿no? Que en el invierno vaya incrementando, podamos tener algún tipo de vacuna, digamos, personalizada para Bolivia, que va a ser más eficiente con esas variantes que con otras variantes. ¿Así correspondía la pregunta? Está bien, gracias. Muy bien, tenemos tiempito para 2 preguntas más, por favor. Sí, Elizabeth, una pregunta más. ¿Ya está bien? Disculpe, una pregunta más, doctor. Todos tienen la duda de, digamos, una persona que no se ha vacunado se enferma de COVID, está en estado grave, ya digamos que le dejó secuela. Y después de la recuperación, ¿cuánto tiempo debe esperar para ponerse la primera dosis de la vacuna? Eso depende también de cuántos anticuerpos han producido, ¿no? Naturalmente se van a producir las IgG, las inmunoglobulinas G. Estas le van a dar ya protección natural al paciente, pero lo que siempre recomiendo, ¿no? Siempre es bueno basarse en datos. Entonces, como la pregunta anterior, ¿es recomendable una tercera dosis? Yo lo que le sugiero lo mejor es basarse en datos. Hay una prueba que se llama la prueba de anticuerpos neutralizantes que permite evaluar cómo está reaccionando el paciente. Entonces, hay pacientes que por varios motivos no necesariamente desarrollan anticuerpos. En ese caso, podrían cambiar de proveedor. Si están con una de virus atenuado, tal vez irse a un vector viral. Y de alguna de esas formas se van por distintos caminos induciendo a que el sistema inmunitario pueda reaccionar y pueda producir los anticuerpos. Al igual que el caso de una persona que se ha recuperado del COVID. Se puede hacer una prueba sanguínea, aislar los anticuerpos, cuantificarlos y con eso, con el asesoramiento del médico tratante, saber cuánto tiempo una persona podría estar. Lo que se sabe es que los pacientes asintomáticos o los oligosintomáticos, de los pacientes que un día les dolió la cabeza o les dio un poco de calor, digamos, ¿no? Ni siquiera fiebre, el cuerpo no está en la necesidad de desarrollar los anticuerpos. Es por eso que no se debe confundir y decir, bueno, a mí me dio COVID y yo ya no me vacuno. Es necesario, porque para hacer así lo más claro y esquemático posible, si uno desarrolla 15% de anticuerpos por efecto de la infección natural, uno desarrolla 80% de anticuerpos por efecto de la vacunación. Entonces, realmente la vacunación tiene un impacto significativo en la inducción de anticuerpos, ¿no? Pero esa sería mi recomendación, que siempre se evalúen cómo está el paciente y en función de eso podrían esperar 3 meses, 4 meses o 6 meses, ¿no? Por lo menos se sabe que esos anticuerpos protegen por ese tiempo, pero en el caso de la infección natural, lo más probable es que sea un tipo de inmunidad para esa cepa. En cambio, las vacunas se ha demostrado que protegen contra las otras cepas. Entonces, para evitar una reinfección o el caso que las secuelas fuertes de la reinfección, la vacunación siempre va a ser una estrategia más óptima que solamente la infección natural. Muy bien. ¿Una pregunta más, por favor? ¿Podemos? Buenas noches, Vicen. Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Continúe, Torres. Le quería consultarle, las personas que ya tienen la primera y segunda dosis y ya hay la tercera dosis y acabamos de escuchar que va a haber una cuarta dosis, la persona sí o sí tiene que tener las 4 o las dosis que van a aparecer todavía. ¿Es necesario, es obligatorio? Disculpe, doctor. Yo les recomendaría que se basen en la información, ¿no? Hay una prueba que se llama la de anticuerpos neutralizantes que permite cuantificar cómo está reaccionando el organismo. Si la cantidad de anticuerpos es elevada, podrían esperar, pero no se sabe cómo está reaccionando el paciente. Ahora, estas dosis de refuerzo están relacionadas a que la cantidad de anticuerpos va bajando con el tiempo. Y esto es tiene una explicación bastante lógica, que el organismo no siempre es altamente, energéticamente muy costoso mantener una cantidad elevada de anticuerpos, ¿no?
Entonces, las dosis de refuerzo a la cantidad de anticuerpos que está reduciendo, vuelve a inducir y vuelven a subir, ¿no? Entonces, lo ideal es estar con una cantidad relativamente alta. Pero en el caso de que uno ya esté vacunado con 2 o 3 dosis y es infectado, también los linfocitos B van a reconocer, se van a producir mayor cantidad de anticuerpos, pero por lo menos tendría que haber una cantidad basal suficiente para que el organismo esté protegido y para que el sistema inmune pueda funcionar de forma óptima. Ya, doctor, quizás la última, aprovecho. ¿Se sabe por qué algunas vacunas nos pueden durar para toda la vida, tener los anticuerpos para toda la vida, y en el caso de las gripes o en este caso el COVID, no? Va en función también a cómo es el agente patógeno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del rotavirus, ya sea infección natural o una vacunación a temprana edad, va a mantener niveles altos de inmunoglobulina G, sobre todo. En cambio, hay otras, y fundamentalmente el problema son los virus de ARN, ¿no? Porque tienen mayor tasa de mutación justamente por la estructura de la molécula. Y uno esperaría que el SARS-CoV-2 tenga una alta tasa de mutación, pero afortunadamente no, porque se ha descubierto que también tienen enzimas de reparación. En cambio, en el caso de las gripes, realmente por la alta tasa de mutación, una cepa es diferente a la otra, entonces uno no siempre está protegido y las vacunas también van perdiendo eficacia, ¿no? En función al proveedor, a la tecnología que se utilicen, y pueden no necesariamente despertar inmunidad de por vida. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, hemos cumplido el tiempo, sé que tiene otras actividades, así que debemos agradecerle en nombre de todos aquí en la universidad su tiempo, su predisposición, y seguro es que van a tener varias preguntitas que le van a hacer llegar ya a sus correos o a su WhatsApp. Entonces, mil gracias, doctor Pablo, por su tiempo, por su explicación, y todos les están agradeciendo a través del chat. Muchas gracias, doctor, y hasta pronto. Que estés Estimado muy bien. doctor, estoy agradecido por la invitación y bueno, para mí un gusto poder guiarles y espero que esta información también sea divulgada y compartida en sus familias, y a los futuros profesionales que siempre se basen en la evidencia, que siempre se basen en los hechos para poder hacer alguna recomendación. Realmente verifiquen sus fuentes porque se pueden decir muchas cosas, pero realmente esta información en vez de ayudarnos nos va a perjudicar. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima, doctor Pablo. Estamos escuchando en las charlas de biología molecular. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Que esté bien. Felices fiestas. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.